¿Qué tal, estimados amigos? Estos son Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de la norma de información financiera C3, vamos a hablar de cuentas por cobrar. Hay una experta que nos va a platicar de este tema, no se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de normas de información financiera nuevamente. Vamos a platicar de la norma de información financiera C3. Vamos a hablar de conceptos específicos, particularmente de las cuentas por cobrar. Y tenemos una experta en estos temas, que es la maestra Rosario Pimentel Cotero, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. A quien le agradezco que nos acompañe nuevamente. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues aquí muy contenta de compartir esta parte tan importante que son las normas de información financiera, propiamente hablando de la norma NIF C3, que prácticamente pues podemos mencionar que esta norma es muy importante porque hace convergencia a partir de las normas internacionales que hoy en día llaman mucho la atención. Hay muchísimas entidades que están muy involucradas con lo que son los instrumentos financieros y que algo que no sé, que a mí me gusta ya decir o comentar, que a las cuentas por cobrar ya la norma le llama como instrumentos financieros. Ya no es una cuenta, no, nada más como cuentas por cobrar. Y además algo también muy atractivo en ella es la separación de la cuenta como cuentas por cobrar y como otras cuentas por cobrar, que eso también es parte de los estados financieros que inclusive debemos de conocer, ¿verdad? Y bueno, como parte integral de todo esto, es que cuando yo hablo de la convergencia con la cual podemos nosotros manejar esta norma mexicana con otras internacionales, pues ustedes se darán cuenta que cuando hablo de la convergencia estoy hablando de la IFRS 7, de la IFRS 9, que esas dos normas, una nos habla, la 7 nos habla de presentación y la IFRS 9 nos habla de instrumentos financieros en general y cuentas por cobrar resulta que está dentro de. Entonces, esta cuenta a mí se me hace muy importante a partir de la definición de la misma y de la clasificación de ella. Como cuentas por cobrar, pues el CINIP mete solamente la cuenta de clientes, a veces la separa, pero a veces no. La ponemos como, o está permitido dentro de la norma ponerla como cuentas por cobrar y solamente se refiere a clientes. Y otras cuentas por cobrar, estamos hablando de que se refiere a deudores diversos y documentos por cobrar. Entonces, al hacer esa separación, para mí muy importante, es a partir del indicador financiero de la rotación de las cuentas por cobrar. Anteriormente, cuando se hacía esta rotación, pues el financiero tomaba la cuenta en general y esto es un error porque nosotros debemos de tomar solamente los clientes, porque las cuentas por cobrar, cuando estoy hablando de rotaciones, y estoy hablando de las políticas de crédito y cobranza, pues estoy hablando solo y exclusivamente de los clientes. Por eso esta separación de otras cuentas por cobrar. Es parte de de los puntos que yo quiero hoy en día enfocarme. Sí, doctor. Sí, en principio ese cambio, ¿no? Es decir, cuentas por cobrar internacionalmente, instrumentos financieros, entendiendo el sentido de la cuenta por cobrar como un medio para agilizar las ventas. Si toda entidad económica prácticamente por necesidad genera crédito, le da cierto financiamiento a sus clientes, que es la parte medular del negocio. La otra parte, la de deudores diversos, bueno, como usted bien dice, tendríamos que separarla porque pues, normalmente incluimos a personas, a entidades económicas que no necesariamente están vinculadas al giro del negocio, esa separación que ha existido desde los principios, ¿no? Que decía, separa las cuentas por cobrar que son de tus clientes de las de otras cuentas por cobrar, y en la parte pasiva separa los que te generan negocio, la parte que son proveedores de otras cuentas por cobrar, de los impuestos y de todo lo demás. Hacer esa primera separación.
pero después hacer la equivalencia o incluirlo en un concepto más amplio que son los instrumentos financieros, entendiendo que al final del día las cuentas por cobrar son una inversión también. Es una realidad, pero quizá poco se ha entendido en nuestro medio. Seguimos hablando de cuentas por cobrar y seguimos dejándola alejada de los instrumentos financieros. ¿Por qué la necesidad internacional y luego nacional de hacer esta inclusión de cuentas por cobrar como instrumento financiero? Pues es precisamente para que hiciera convergencia. No hay de otra más que la convergencia permitía que nosotros pudiéramos comparar esta cuenta con otras cuentas, porque cuando hablamos de un estado financiero que elaboran las emisoras de bolsa, pues si bien es cierto que sí vemos cuentas por cobrar, ¿verdad? Y vemos otras cuentas por cobrar, tal cual como lo tenemos en las emisoras de bolsa, pero lo importante aquí es irnos a la nota. La nota, cuando nosotros vemos una nota de revelación, pues ahí es a donde pudiera haber una confusión si no se esclarece o no se sabe que esta cuenta o este rubro tiene la intención de verlo dentro de él, la IFRS 9. Más que nada es por la comparabilidad de los estados financieros de otros países con el nuestro. Y esa es la razón principal por la cual lo integran como convergencia dentro de los instrumentos financieros, aunque ya viéndolo en los estados financieros nos menciona que lo podemos ver de manera separada. Inclusive hay un deterioro que anteriormente pues era la incobrabilidad de las cuentas por cobrar como tal una cuenta complementaria de los activos, del activo que la mencionas como provisión de cuentas incobrables, pero pues que ahora surge una palabra muy normal en las normas, que es el deterioro de las cuentas por cobrar, que es cuando ya no se pueden recuperar de ninguna manera y se tienen que cancelar mediante la cuenta de deterioro y pues mandarla a gastos, desde luego. Estos de los puntos más importantes que dentro de la contabilidad a veces no se hace de manera correcta, cuando deberíamos de hacerlo. Ya, hay muchas cosas que no hemos incorporado, precisamente este deterioro, ¿no? Que no lo vemos nada más en cuentas por cobrar, lo vemos en algunas partidas de propiedades, planta y equipo, en algunas partidas de intangibles. Concepto mucho más amplio que me gustaría que nos platicara de una forma más amplia, sobre todo en el contexto de la cuenta por cobrar que hoy estamos tratando. Pero algo que me llama la atención también es esta división que después de muchos años de las normas se hace de la NIPSE 3 que se divide, hace una separación. Antes teníamos cuentas por cobrar y la teníamos más cercana a los principios de contabilidad. Por qué la separación? ¿Qué pasó con esta separación? ¿Cuál fue el objetivo? Digo, en principio ya nos dice, todo es convergencia, ¿no? Y todo el cambio que hacemos en normas de información financiera particularmente tiene un tinte o una orientación hacia la convergencia. Pero en términos prácticos, más allá de simplemente ser iguales a lo que se hace internacionalmente, ¿cuál es la necesidad de separar esta norma, igual que pasó con el C9 de pasivos, provisiones activos y pasivos contingentes, que también se separó? ¿Por qué esta separación? ¿Por qué tantos años para la convergencia? Si fuera la convergencia, por qué hacer la separación? ¿Qué logramos con esto en la presentación de las normas de información financiera? Pues sí, prácticamente al hacer esta separación se esclarece más la información ante los usuarios y toda la gente involucrada en los estados financieros y en la toma de decisiones, y sobre todo para cuando nosotros estamos elaborando los indicadores financieros, pues ya se separa. Aquí cuando hablo yo de indicadores financieros, algo muy importante es que al hacer esta separación, esta división de las cuentas, es que ya puedo tomar decisiones sobre la pura cuenta de clientes contra mis ventas a crédito. Puedo tomar otra indicador financiero sumando ambas contra las ventas a crédito, y puedo tomar inclusive solamente otras cuentas contra las ventas a crédito única y meramente para toma de decisiones. Obviamente que si yo quiero saber la realidad en cuanto a la recuperación de de los créditos, la única que me va a servir es la de clientes. Pero para cuestiones, sí, ya de que los dueños quieran saber realmente ya en forma conjunta todo lo que les deben, pues sí sería un indicador de tomar todas. Esa es la razón principal. Y también pues evitarnos una nota de revelación más amplia, ¿no? Cuando tomamos solamente cuentas por cobrar, hay que hacer una nota de revelación amplia porque hay que hacer esta separación que previamente lo podemos hacer en el estado financiero.
Y otro punto también importante que sucedió mucho es cuando se hacía la comparación de los estados financieros del SAT contra los estados financieros de las normas de información financiera cuando nos solicitaron en la declaración anual que empataran, ¿verdad? Estos rubros, estos conceptos, y qué es lo que sucedió cuando no estábamos tan involucrados con los conceptos de las NIFs. Me queda muy claro que estamos involucrados con los conceptos del SAT, que es con los que más jugamos, pero a la hora de que nos hacían, o decían, vamos a hacerlo en base a las normas ahora, pues, ¿qué pasaba? Había muchos cursos en relación a esto porque había que empatar, sí o no, estos conceptos. Y en ocasiones, por ese tipo de situaciones, no empataban, había muchísima discrepancia y podíamos inclusive meter algún dato erróneo. Entonces son muchas cosas las que se juega cuando hay separación de cuentas. Muy, muy importante conocerlo, saberlo, en qué momento lo podemos juntar y revelar y en qué momento se debe de separar. Creo que eso es de los puntos más importantes que podemos manejar. Claro, y digo, que me parece fundamental, ¿no? Y es cierto, incluso hoy o en cualquier momento cuando queremos hacer ese empate de los códigos agrupadores del SAT con las normas de información financiera, tenemos que hacer algunas agrupaciones que a veces no Mm. tanto por las normas, sino por el SAT, nos dan unas combinaciones ahí bastante raras, ¿no? Cosas que no tendrían que ser, pero bueno, finalmente el SAT requiere esa información, a veces un total desapego a las normas de información financiera, y de hecho me parece que ni siquiera lo están usando, ¿no? No lo han usado, no lo han Exacto. sabido usar. No sé para qué lo siguen requiriendo si ni siquiera les es útil al final del día. Pero bueno, en estos cambios que se han dado en las cuentas por cobrar, en el reconocimiento contable, normalmente así empieza toda norma, ¿no? Sobre todo y particularmente las de la serie C, dice que el objetivo de la norma es dar a conocer las normas de evaluación, presentación y revelación de los conceptos. Y en esa primera parte, en la evaluación, hay un reconocimiento inicial, hay reconocimientos posteriores. ¿Cuáles son los reconocimientos iniciales y posteriores de las cuentas por cobrar relevantes que tenemos que hacer en este rubro particular? Sí, lo que pasa es de que esta cuenta es muy importante que refleje su valor histórico, su reconocimiento inicial, como bien se mencionan en las normas de evaluación. Para empezar, pues las normas de evaluación reflejan algo que se llama reconocimiento general. Y dentro de este reconocimiento general, pues hacer la separación de este reconocimiento inicial, que es el primer registro que se lleva a cabo. Por eso se le llama reconocimiento inicial, porque es el primer registro que nosotros llevamos a cabo a partir del las cuentas o lo que nos deben. Y posteriormente a ello, pues ya es una cuenta que se lleva un valor razonable, ¿no? Tenemos que ver y medir cuánto mide o cuánto se lleva a cabo a partir de esta cuenta, razonablemente hablando, a partir de que se registra por primera vez, porque entendamos que algunas cuentas de ellas no se pagan en el momento que así la política lo requiere. Se, Esto se va más tiempo. Y entonces, pues ya son montos que no se pagan a pesos presentes, se pagan a pesos históricos, ¿no? Si no se actualizan esas cuentas, pues lógicamente a mí no me conviene, porque estamos hablando de que tenemos que ver el valor de dinero en el tiempo, sobre todo lo que corresponde a una fecha futura, pues porque todo esto me sirve para tomar decisiones en cuanto a las políticas. De hecho, en el siguiente bloque, pues vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la administración de las cuentas por cobrar y las repercusiones que esto tiene y cómo se reflejan en el estado financiero por la buena o mala política que pudiera tener la entidad, ¿no? Así es. De hecho, es la finalidad que cerremos con esta parte de cómo administrar mejor las cuentas por cobrar con base en un adecuado reconocimiento contable, de acuerdo a normas de información financiera. Pero tocaba un tema ahora. Yo doy un crédito, ordinariamente decíamos, así pasa en todas las empresas, salvo algunas privilegiadas que no tienen que estar dando crédito, y el crédito normalmente se recupera en fecha posterior, a veces ni siquiera la que está estimada o la que está pactada con el cliente, y esto genera una pérdida de poder adquisitivo que no sé si algún día llegaremos a los parámetros, parece que puede ocurrir a los parámetros de la NIF B10 y se pierde.
¿qué pasa con estas cuentas que llegan a perder necesariamente poder adquisitivo con el paso del tiempo? Y sobre todo algunos sectores, ¿no? Donde podríamos ver índices inflacionarios subyacentes y las cuentas por cobrar que me pagan, pues ya pesos de poder adquisitivo no tienen nada que ver con lo que yo di como crédito. Claro. Sí, pues de hecho, cuando hablaba usted de la B10, de la NIF B10, pues desde mi punto muy particular no lo podemos de momento obviamente usar porque marca un 26% la norma en 3 años de inflación, por lo cual pues no creo que lleguemos a eso. No creo yo ni veo a futuro que se llegue a reexpresar, ni mucho menos. Sin embargo, precisamente porque no se utiliza la norma B10, pues por eso estamos hablando de que se evalúan, ¿verdad? Nuestras cuentas, bueno, nuestros conceptos, y sobre todo hablando de las cuentas por cobrar, por eso surge el tema del deterioro de las cuentas por cobrar. Cuando nosotros hablamos de que una persona es insolvente o se declara insolvente y yo no la puedo ya localizar, pues es una cuenta que hay que eliminar y quitar de nuestros estados financieros y se elimina pues con la palabra deterioro, porque ya esta cuenta, al hablar de deterioro, es una cuenta que ya no se va a recuperar nunca, se va a ir directamente a un gasto para la entidad porque ya no hay manera pues de recuperarlo. Y si bien es cierto que cuando se llega a recuperar, como en este tipo de modalidad de cuentas por cobrar, no hay un contrato más que verbal, no hay un contrato escrito en la mayoría de las ocasiones cuando otorgamos un crédito, a menos de que sea una empresa muy bien formada y a lo mejor exista un monto muy grande, pues a lo mejor si hubiera un contrato, pero cuando no lo hay, pues a mí me pueden pagar cuando quieran, cuando puedan o cuando en un momento dado el cliente dé la cara nuevamente, ¿no? Por eso existe este vínculo de la administración de las cuentas por cobrar, porque de alguna manera con ello cerramos como un sesgo importante, en el cual a partir de las políticas de crédito y las políticas de cobranza, si las elaboramos de una manera correcta, tratando de ver pues el giro, el tiempo que tiene la entidad, creo que podemos nosotros visualizar y manejar por medio de ello e ir eliminando riesgos, sobre todo porque hay que eliminar los riesgos de la incobrabilidad de estas cuentas por cobrar. Y al hablar de estos riesgos, pues la única manera es haciendo políticas ni tan flexibles ni tan estrictas, porque si no, se rompe este vínculo importante. Y cuando yo hablo de esta parte financiera de la administración, pues es que hay entidades que otorgan créditos y no se dan cuenta que no están recuperando nada. Entonces, mientras no exista esta comunicación directa, pues va a haber más incobrabilidad como lo existe en muchísimas empresas y en muchas entidades, porque no hay nada contractual que lo pudiera llegar a manejar o amarrar o cerrar, ¿no? De alguna otra manera se trata de minimizar los riesgos. Hay un punto muy importante que es un punto óptimo de una máxima pérdida esperada por los dueños de la entidad cuando se trata de las cuentas por cobrar. Financieramente hablando, pues pudiéramos nosotros calcularlo y tratar de que no rebasara esto por alguna política ya establecida. Ya si rebasara esto, pues tendríamos que tomar cartas en el asunto en este departamento, de alguno departamento de crédito y cobranza, desde luego, que ahí se vigila, ¿no? A nuestra personal, inclusive. Claro, la contabilidad por naturaleza, incluso por definición, tiene una función histórica de análisis. Yo conozco la contabilidad, conozco lo que ocurrió y con base en ello puedo tomar decisiones. Es la naturaleza ordinaria de la contabilidad. Pero también en la parte de la revelación o de las revelaciones que nos puede hacer la contabilidad, se dice que hay un carácter predictivo de la contabilidad, un carácter en donde podemos intuir o podemos incluso predecir de cierta forma qué va a pasar en el futuro con base en cifras pasadas. ¿Qué tanto podríamos aprovechar la contabilidad? Que muchas empresas no lo hacen, se manejan más de forma intuitiva que de forma científica, empírica, si lo queremos poner así. ¿Qué tanto podríamos fijar nuestras políticas de crédito y cobranza, que me parece que es un punto que usted manejó, nuestras políticas de crédito y cobranza en atención a lo que ya ocurrió en el pasado, en atención a las expectativas futuras, porque muchas veces quien dirige una empresa dice, bueno, pues voy a dar crédito tanto como pueda y en aras de vender más y están llenos de ventas, pero no llenos de cobranza.
Así es. ¿Qué tanto podríamos fijar nuestras políticas con base en contabilidad, con base en análisis históricos, que muchas veces no se hacen porque a veces ni la contabilidad nos da esos datos por mala aplicación de las normas? Pero, ¿cómo podríamos aprovechar esto en beneficio de las entidades? Bueno, aquí lo que se sugiere es basarnos mucho en los indicadores financieros, no tanto en los hechos históricos de la contabilidad, porque la contabilidad, pues sí me puede mencionar en hechos históricos cómo funcionó, en cuánto recuperé, en cuanto al concepto y a las notas, pero no hay nada que me pueda a mí ayudar o soportar en hechos pasados para el futuro. Lo único que pudiera yo mencionar es que los indicadores financieros comparativos de un año con otro me ayudarían muchísimo. De hecho, es muy importante que estos indicadores financieros, sobre todo de las cuentas por cobra, porque pues es de donde sobreviven los dueños de la recuperación de las ventas, pues es muy importante considerar que si no formulé bien la política pasada, pues tengo que hacer algo hacia el futuro. ¿Sí me explicó? Claro, totalmente. Sí, digo, finalmente las cifras me sirven de base me sirven de base para generar los indicadores y ver cuál es la rotación de mis cuentas por cobrar, cuál es la rotación de las cuentas por pagar, qué tanto estamos en términos de equivalencia financiando más a nuestros clientes de lo que nos están dando financiamiento nuestros proveedores. Maestra, ¿alguna Así es. recomendación en la aplicación de las normas en este rubro particular antes de irnos? Pues sí que siempre nosotros debemos de considerar la normatividad y estar muy pegados con lo que es la parte financiera, estar como muy de la mano el departamento de finanzas con el departamento de contabilidad y pues obviamente con el departamento fiscal, para poder nosotros hilar, engranar esta parte tan importante e ir subsanando y manejando de una mejor manera las políticas y las reforzando, ¿no? Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, maestra, como siempre, por acompañarnos, por apoyarnos con estos temas que para los contadores son oro molido. Y pues invitarla, dejaremos la puerta abierta para que en futuras ocasiones ponga sobre la mesa este tipo de temas que siempre son bien importantes para quien técnicamente está en este mundo. Toda la gente que nos acompañó, invitarlos para que la próxima semana estén otra vez en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.